Lo que he querido hoy, pues, es preparar una guía sobre el módulo 3, ¿verdad? El mundo de la globalización o la globalización del mundo. Esto en realidad es una guía para el estudio que ustedes hacen de capítulo a capítulo. Una guía en el sentido de que nos puede ayudar en el estudio, de que nos puede ayudar a movernos dentro de todo el contenido de cada uno de los capítulos de ambos módulos. Así que la idea no es agotar todo el estudio que ustedes van a hacer, sino lo que yo he creído son elementos claves que nos permiten ayudar a entender este módulo 3, ¿verdad? Cuyo tema central, cuyo objetivo último es la comprensión, el estudio y el análisis de la globalización. Siendo así, el primer elemento en que nos vamos a centrar son las visiones en torno a la globalización. Algo que me gustaría comentar o advertir, por así decir, es que tenemos que tener mucho cuidado para que estos temas no se nos confundan, porque vamos a estar hablando no solo de visiones, sino también de características, sino también de factores, todos relativos a la globalización, y no se nos puede confundir. Así es que vamos a tratar de ir viendo con calma, paso por paso, lo que es cada uno y lo que estamos en la responsabilidad de aprendernos, de dominar, no hay otro camino, ¿no? Este módulo tiene esa particularidad y tenemos que tomar eso en cuenta. Vamos entonces primeramente a conversar sobre visiones en torno a la globalización. Bien, como la palabra lo dice, las visiones es desde donde yo entiendo, desde donde yo o los diferentes analistas, pensadores, abordan el tema de la globalización. Y no todos estos analistas, no todas estas posiciones las van a ver de igual forma. Algo que siempre me gusta verlo a mí es que uno trate de imaginarse a las personas que piensan cada una de estas visiones, cada una de estas formas de pensar la globalización. Y nos vamos a concentrar en 4 grandes visiones, en 4 grandes formas de abordar la globalización. Y esto hay que aprendérselo, no hay de otra. Y no se nos puede confundir. La primera es una visión que es la visión fundamentalista o hegemónica. Hay que aprenderse ese nombre. En el fondo, esta visión lo que hace es defender la globalización o elementos de la globalización, sobre todo desde la parte económica, a como está sucediendo en la actualidad. Y desde la visión del mercado, de la creación de riqueza, de la libertad, y lo que hemos venido viendo en el módulo 2, como por ejemplo el liberalismo, el capitalismo, ¿no? Y las implicaciones que tiene eso en la globalización. O sea, traten de imaginarse a esa gente, ¿no? Desde la posición de los negocios, del mercado y de una globalización que favorezca esas relaciones de capital y de libre competencia. Eso me gusta a mí contraponerlo con los que están en contra de lo que acabamos de mencionar, o sea, los que son de la visión antiglobalización. Y estos identifican que esa visión de la globalización solo en relación con el mercado, con la producción, con el capital, lo que hace es producir eh, hambre, desocupación, injusticia, y por eso están en contra. Entonces yo por eso los pongo en 2 extremos. Por un lado los fundamentalistas que defienden el mercado, la riqueza y el capitalismo, y por otro lado los que están en contra de eso porque consideran que lo que hace es persistir la desigualdad. Hay 2 visiones que están en el medio. Una alterglobalización,
¿no? Enfocada en los derechos de las personas, y una visión desarrollista enfocada en la justicia social. Esta es la tarea que tenemos. Ver cómo esa globalización está generando estas 4 visiones. Y lo que nos queda es aprendernos las diferencias, aprender a identificar, desarrollar qué significa cada una de estas visiones en torno a la globalización. Y no tenemos otra, ¿verdad? Diferenciar las 4, manejar las 4. Bien, vamos a detenernos en cada una de ellas un poquito, para que la idea que cuando ustedes se las aprendan, las estudien, las manejen toditas, una por una, no hay de otra. La visión fundamentalista, ¿verdad? Los fundamentalistas piensan, el mercado lo es todo, ¿verdad? Hay una mano invisible, como dijo Adam Smith en el módulo 2. La competitividad es lo más importante. El trabajo, cada país tiene ventajas y desventajas porque vivimos en un capitalismo. Hay que quitar cualquier tipo de regulación para que esto funcione. Y aquí uno de los actores importantes de los países es el Fondo Monetario Internacional. Traten de imaginarse una persona de visión fundamentalista, cómo viste, cómo habla, cómo se comporta. En el otro extremo tenemos a la visión antiglobalización. Vean que la foto que tenemos aquí es una protesta, ¿verdad? Son de la desobediencia civil, luchan contra las injusticias, son radicales, quieren superar el capitalismo, reclaman respeto, derechos, solidaridad, humanismo, fraternidad. Están en contra de la diapositiva anterior. Y en medio están, por un lado, los desarrollistas, que hablan de lo local, del Estado-Nación, que sea protagonista, que no sea la mano invisible, que meta mano en la economía, y que ese Estado logre equilibrios para que esta sociedad sea más justa, para que la globalización no sea sinónimo de desigualdad. Un concepto aquí que es clave, ¿verdad? Y que nos ayuda a poder explicar la visión desarrollista es el concepto de glocal. Entonces, cuando ustedes quieran explicar la visión desarrollista, hablen del concepto de glocal. Lo glocal es una mezcla entre lo local y lo global. ¿Por qué? Porque los desarrollistas quieren que el Estado, que la economía local sea lo más importante, la producción y los beneficios vengan desde adentro, pero participando de los grandes mercados globales. Entonces, ese concepto lo inventan los desarrollistas y es lo glocal. Entonces, si quieren usar un concepto que los ayude a definir, la visión desarrollista es el desarrollo glocal. Bien, luego está la alterglobalización. Aquí lo más importante son las personas, los ciudadanos, más que las corporaciones. Que se regule el mercado, que se apoye a los inmigrantes, que se coopere, que haya solidaridad, que haya diversidad social y mundial. Muy bien. Entonces no se confundan las 4 visiones. Analícenlas, identifíquenlas, compárenlas. No se les puede confundir. En el examen no se pueden equivocar. Si les preguntan por la visión desarrollista y ustedes contestan lo que saben de la visión antiglobalización, está malo, pierden los puntos. Entonces, hay que aprenderse eso para que no se nos confunda. Y bueno, las confusiones siguen. Las visiones solo es una parte. Y las visiones no se nos pueden confundir con los tipos de globalización. Estamos hablando de 2 cosas aparte, que vamos a ver luego que sí se relacionan, pero
cuando pregunten por tipos, no expliquen lo que son visiones. Y si les preguntan por visiones, no expliquen los tipos. Estos son los tipos de globalización. Vean que son diferentes a las visiones. Las visiones eran 4, los tipos son 5. Globalización histórica, globalización económica, globalización tecnológica, globalización política y globalización cultural. Son 5. Hay que aprenderse 4 visiones y 5 tipos. Y no se nos pueden confundir. Eh, Ahora viene otra cosa, que son las características de la globalización, que tienen que ver con los tipos y, y el entender también las características va a haber una diferenciación con respecto a los tipos. Bien, vamos a tener características económicas, características culturales y tecnológicas y características sociopolíticas de la globalización. O sea, lo que nos explica es cómo está funcionando la globalización, un fenómeno que tenemos el día de hoy. Funciona a nivel económico, funciona a nivel cultural y tecnológico y funciona a nivel sociopolítico. Este es un análisis que tenemos que hacer del fenómeno de la globalización y tiene que ver con estas 3 bases, con estas 3 características. Características culturales y tecnológicas. Este es un tema de análisis. Estas características estamos obligados a desarrollarlas, a explicarlas, a generar la argumentación más detallada que nos permita darnos a entender y decir, la globalización a nivel tecnológico y cultural se trata de esto y esto y esto. Elementos importantes. Vivimos una globalización donde la informática define las relaciones o cómo funciona esa globalización. Porque la informática tiene que ver con la economía, con la salud, con la tecnología, con la cultura. Hay una automatización del mundo, de los movimientos, de la producción, de la creación académica incluso. Hay un tema que es la biotecnología. Hay todo un desarrollo de investigación alrededor de los seres vivos y que tiene que ver con la aplicación de la ciencia y la tecnología en temas de la vida. Luego también tiene que ver con las telecomunicaciones y todo el acelerado proceso que se ha venido desarrollando en este mundo globalizado y que podemos comunicarnos en tiempo real, prácticamente de cualquier cosa y con cualquier persona con que logremos esa vía de comunicación. Y está el tema del consumo cultural. Eso es algo que define sobre todo a nivel cultural a la globalización. ¿Por qué? Porque consumimos una cultura única. Un solo tipo de música, un solo tipo de moda, un solo tipo de comida, un solo tipo de idioma, un solo tipo de pensamiento. La globalización unifica esas características del consumo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las marcas de las cuales la gran mayoría de la gente que gasta dinero en este mundo consume. Aquí vemos ejemplos como Coca-Cola, Microsoft, Walmart, Toyota, marcas que se venden y que todo el mundo tiene posicionado en su mentalidad y está dispuesto a gastar en ellas. La cultura de masas va de la mano con ese consumo cultural. La globalización nos ha venido empujando a que todos nos comportemos como una sola cosa, como una masa, o sea, que no pensemos, que no analicemos, sino que nos dediquemos a consumir, en este caso. Uniformando los productos, las marcas, las etiquetas, para que todo se parezca, para que todo sea igual. Centralizando el poder en todos los niveles, a nivel económico, ¿no? Que todo el dinero vaya para el mismo lado. Sincronizando
¿verdad? Con nuevas técnicas, líneas de montaje, producción, sobre todo productos, consumos, que salgan todos a la venta el mismo día, a la misma hora, para que todos gastemos en el mismo momento. Hay una concentración poblacional, que todos vivamos apiñados en grandes ciudades y que consumamos servicios y productos estandarizados. Y que se maximice la producción de manera de que todos gastemos en lo mismo y que eso resulte así más barato de producir para las grandes empresas y más rentable su venta. Ahora, características sociopolíticas de la globalización, ¿no? Eso es el tercer componente de las características de la globalización, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad y el poder, ¿no? Los problemas laborales y sociales, ¿no? Tenemos toda una problemática alrededor de los temas de trabajo, los temas de realidad social, las migraciones y una serie también de instituciones globalizadoras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud, hoy como por una necesidad se quiere manejar desde una organización que es la que dicta las políticas y el camino a seguir, como es la Organización Mundial de la Salud, pero vemos aquí, por ejemplo, un buen caso de cómo esas instituciones globalizadoras se enfrentan, por ejemplo, al poder económico. Y ya Estados Unidos, por ejemplo, ha entrado en conflicto con esas instituciones. Ok, ahora rápidamente, para avanzar, vamos a hablar de las consecuencias de la globalización. O sea, ¿qué nos está trayendo esa globalización? ¿Quiénes están saliendo favorecidos y quiénes están saliendo desfavorecidos? Aquí lo que hay que tener para hacer este análisis muy en cuenta y hay que aprenderse son estos 5 elementos. Que la forma en que trabajemos, los gobiernos, los estados, los poderes, entiendan y trabajen sobre estos 4 elementos, es lo que va a definir si la globalización nos ayuda o no nos ayuda. El capital, la forma en la que entendemos, qué es lo que usamos para trabajar. La política económica, qué es lo que definimos para trabajar o no trabajar. Los actores sociales, o sea, quiénes son los protagonistas en la globalización y cuál es el modelo de desarrollo, qué es lo que los gobiernos, los estados, los poderes quieren para llevar a cabo ese modelo de desarrollo o el desarrollo de las sociedades. Hay que aprenderse estos 4 y usarlos en el análisis, porque es la forma que nos va a permitir decir si la globalización trae ventajas o no trae ventajas. Y estos elementos los van a entender de diferente forma los hegemónicos, los antiglobalización, los desarrollistas o los alterglobalización. En esta parte del módulo se habla de proglobalización, pero es lo mismo que la visión hegemónica, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores va a ser entendido de forma diferente por cada una de las visiones. El capital, para los hegemónicos, que todo el mundo trabaje y que el capital sea lo que garantice el empleo de las personas. Los antiglobalización, no, tiene que haber armonía de las relaciones sociales. Los desarrollistas, de lo local, no, domestiquemos el capital. Los alterglobalizaciones, no, regulemos la especulación y que no haya deuda externa. La política económica, los hegemónicos, que haya una apertura, facilidades, que haya libertad de empresa y libertad de comercio. Los antiglobalizadores dicen que no, que se intenten acciones para detener el capitalismo salvaje que proponen los hegemónicos. Los desarrollistas, no, que haya un acceso justo al mercado, tanto en lo local como en lo internacional. Otra vez el concepto aquí de local. La alterglobalización, no, que hayan políticas de compensación dirigidas a los sectores empobrecidos. Los actores sociales, un ciudadano con mentalidad capitalista, dicen los pro-globalización. Los antiglobalizaciones no, piensan en un ciudadano que más bien esté por los derechos y por los grupos sociales. Los desarrollistas creen más bien en los emprendedores, en la sociedad civil. Y los alterglobalización
este, piensa en una sociedad civil mundial. Esto queda muy claro y desglósenlo más, analícenlo bien, en el cuadro que viene a partir de la página 466. Vean que aquí entonces estamos haciendo un análisis, una relación entre las visiones de la globalización y los factores que inciden. Ahora, ¿cómo podemos modificar la trayectoria de la globalización para que sea positiva, sobre todo? Tomando en cuenta los sistemas de redistribución de la riqueza, sobre todo lo que es la captación de impuestos, un tema que ahora está muy en boga a raíz de que el país está impulsando todo este tema de la reforma fiscal. El contar con infraestructura sanitaria y equipamiento social, o sea, con acceso al agua, a los acueductos, al manejo de desechos. El acceso a la educación y los recursos culturales. Entre más personas tengamos la capacidad de educarnos y acceder a museos, a servicios culturales, a centros culturales, a instituciones, a capacitaciones, eso va a ser favorable en este mundo globalizado. Y el acceso a los derechos laborales, ¿no? Que es una de las críticas que los sectores más opuestos a la globalización hegemónica vienen reclamando.